Bueno, pues aquí estoy y estoy esperando que se conecte Jeremy a esta plática para poder estar presente durante esta transmisión en vivo. Así que estoy esperando a ver cuándo se conecta y tal vez tarde un poquito antes de que esté ahí presente conmigo. Así que aguántense. A ver. Jeremy, ¿dónde estás? A ver. Ok, ya. Así, vamos a ver. Está marcado que sí se está agregando a Jeremy, pero no lo veo. A ver. Esto es completamente nuevo. Ya estás listo, Jeremy, pero ¿por qué no quiere Facebook agregarte? Eso no lo sé. Puede ser. Hola, Ah, ahí hola. está tu voz, pero no estás en la pantalla, Jeremy. Ah, mira, ¿Qué tal ahí estás. ahora? Sí, sí, ahí te veo. Ok, Hey, perfecto, súper. Entonces, pues vamos pues a empezar. bienvenida. Bueno, bienvenido yo. Esto es nuevo para mí, este nuevo formato. Vamos a ver cómo nos va. Sí, es totalmente nuevo también para mí. No lo hemos hecho antes. Anteriormente siempre hemos estado grabando pues así como pregrabado o grabando en vivo cuando estamos juntos, pero no así con la pantalla compartida. Pues bueno, vamos a entrarle al tema de hoy, ¿no, Beca? Sí, definitivamente. ¿Quieres A empezar mí me tú, Jeremy? encanta ¿Por este qué? tema en particular porque Sí. sí, sí, algo que me gusta mucho de este tema es lo controversial que se ha convertido. Y también porque hay mucha desinformación e información no, digamos que no publicada con tanta popularidad. Estamos hablando del uso de dispositivos con los niños y las niñas. Me refiero a Sí. dispositivos, a tablets, computadoras, celulares, videojuegos, consolas, todas esas pantallas que nuestros hijos e hijas les encanta jugar, pero que ponen nerviosos, que pasen tanto tiempo, que jueguen ciertas cosas, que no se autorregulen, y entonces es un tema súper rico que queremos abordar. Sí, yo quisiera decir algo antes de como entrar en esto de los juegos, y es que muchas veces la gente habla así como del uso de pantallas, como un general, ¿no? Como de screen time. En inglés le dicen screen time. Y yo quisiera primero como cuestionar eso un poquito, porque en las pantallas hoy en día estamos haciendo un montón de cosas. O sea, no solo es para jugar. Estamos leyendo artículos, estamos buscando información, estamos buscando recetas, estamos comunicándonos con nuestros queridos, estamos utilizando eh, un dispositivo para una tonelada de cosas diferentes. Entonces no solo son juegos, aunque creo que cuando son más pequeños es más juego y conforme van creciendo están haciendo uso de estos dispositivos de otra manera, pero no me gusta, y eso es solamente mi punto ahorita, no me gusta que estemos hablando como en tiempo de en la pantalla como algo general, porque realmente estamos haciendo un montón de cosas en estas pantallas que antes necesitábamos un teléfono normal, necesitábamos una enciclopedia o una biblioteca o necesitabas como un periódico, necesitábamos un montón de cosas, un televisión, ¿no? Necesitábamos muchas cosas diferentes para poder alcanzar a todos los objetivos que ahorita nos puede como resolver un solo dispositivo. Es bien interesante eso que compartes porque creo que
la complejidad de esa tecnología es de que se ha vuelto tan multitasking, tan útil para un montón de cosas que no sabemos exactamente cómo lidiar con una generación de personas que ya tienen acceso a esa tecnología y que nosotros no nos tocó vivir a esa edad. Entonces, realmente no sabemos cómo enfrentarnos a una generación que ya tiene en sus manos un dispositivo en el que pueden ver lo que se les ocurra, ver, buscar, interactuar, eh, hablar con sus amigos, hacer lo que sea sin supervisión. Creo que también genera desconfianza, temor y obviamente como es algo sin precedentes, puesto que es la primera vez en la historia de la humanidad conocida que los niños y niñas tienen acceso desde pequeños a dispositivos con este tipo de habilidades, estamos realmente viendo qué sucede, ¿no? Y mientras vemos qué sucede, se van generando estudios, se van escribiendo artículos, se van haciendo pruebas. Entonces, pues también es importante mantenernos como actualizados de qué pasa con estas generaciones que tienen acceso a las pantallas desde pequeños. ¿Quieres compartir algo? No, pues creo que es súper interesante. O sea, mi propia reflexión siempre es que cuando mi hijo estaba pues tenía edad preescolar, no había, ¿sí? No había. Y ahora es lo más normal para él utilizar esto. O sea, no pasa un día sin que lo utilicemos. Si es para buscar información, o si es para ver un video, o si es para comunicarnos con nuestros familiares y amigos. O sea, esto ya llegó para quedarse, ¿no? Y creo que por un lado somos súper afortunados, eh, porque solo eso de poder estar en contacto con gente querida cuando vivimos lejos es una cosa que no se podía antes y ahora sí se puede. Pero también me llegan como un eco de mi propia infancia, donde llegaban estos prejuicios, los mismos prejuicios que hay ahorita acerca de todas las pantallas, llegaban hacia la televisión, ¿no? Que decían que, ay, que los ojos de los niños iban a volver cuadrados por tanto ver tele, que pensaban que nos íbamos a volver una generación sumamente violenta por tener acceso a tanta televisión, ¿no? Y yo escucho exactamente lo mismo ahorita. Entonces creo que lo más normal es que frente a lo desconocido tendemos a sentir pánico, miedo, pánico. Y en vez de sentarnos y como buscar un poquito en qué consisten mis miedos, qué es lo que realmente me da miedo, simplemente nos da miedo y ¡pum!, rechazamos, ¿no? E intentamos controlar. Eso es nuestra estrategia para lidiar con esta necesidad insatisfecha de certidumbre, seguridad, sentirnos a salvo, poder proteger a nuestros peques, etcétera, etcétera. Y no creo que sea como la vía más funcional. Ok, me encantaría como para clarificar algunas cosas que compartamos desde nuestra experiencia, qué pasa con estas generaciones y qué información hay al respecto. Yo no tengo experiencia con niños tan pequeños en las pantallas. Me gustaría empezar con hablar de contras, antes de hablar de todos los pros que yo he observado. Algo algo que podría ser un daño a la salud es el abuso del uso de los dispositivos en relación a la cantidad de... Hay varias cosas ahí con la experiencia visual. Entre más tiempo pases viendo algo en la pantalla que te mantiene muy entretenido y no pones atención en parpadear, empieza a generar una resequedad que causa daño en la vista. También ver los dispositivos con la luz completamente apagada, tipo cuando está en la noche todo y solamente está el brillo de la pantalla, por ejemplo. Hay estudios que dicen que después de 30 minutos de tener la vista fija en un dispositivo que es la única luz que hay y está todo demás apagado, genera daños en la retina irreversibles, ¿no? Entonces es como también hacer conciencia de ese tipo de cosas y que también hay lentes de protección contra la radiación de las pantallas que puede hacer que no se dañen tus ojos durante tanto tiempo de exposición.
En cuestión de juegos y de uso, yo he escuchado muchos padres y madres que se sienten preocupados por atrofiamiento mental, por pérdida de interés de salir a otros lados, por adicción a los videojuegos y no desear hacer otra cosa más que jugar, como la caracterología que tienen las adicciones. He visto un montón de... He escuchado muchas cosas que yo cuando interactúo con las personas no veo en realidad en la medida en la que se expresan. Por ejemplo, yo he escuchado que los niños que juegan mucho tiempo videojuegos no quieren hacer ya más otras cosas. Hay que tomar en cuenta que los panoramas de cuando sucede eso es porque son niños que no tienen mucha libertad. Algo que tienen los dispositivos es de que te da la libertad de poder irte a donde tú quieras y da esta sensación de que ahí tú eres quien manda, ¿no? Si tú tienes un dispositivo, tú eliges si quieres ver un video, una película, leer algo, ver videos chistosos, ver videos recreativos, estar jugando, no sé, ver contenido para adultos. Puedes hacer un montón de cosas que te da esta sensación de libertad. Una persona que en su contexto cotidiano tenga poca libertad, es decir, que va a la escuela y ahí le dicen qué hacer, y luego está con sus papás y le dicen qué hacer, y luego va a un curso, un taller o una clase extracurricular en donde le dicen qué hacer, los niños tienen poco chance de ejercer su libertad y los videojuegos y los dispositivos son un amplio y vasto mundo de uso de tu libertad consciente. Y los niños no se vuelven adictos a los videojuegos porque saquen lucecitas y ganen monedas. Se vuelven, digamos, voy a usar esta palabra, adictos o muy intensos con los videojuegos porque es el espacio que tienen en ese momento de sus vidas, el único en el que sienten la libertad de decidir, de ejercer su voluntad, de estar el tiempo que quieran. Y eso se Sí, regula sí, cuando los niños tienen más libertad de hacer otras cosas. ¿Quieres decir algo? sí, quiero decir algo ahí también. Yo creo que también necesitamos estar súper conscientes de que cuando nosotros éramos niños más pequeños, teníamos mucha más libertad física en general. Significaba que podíamos salirnos a la calle, jugar en la calle, ir con la vecina, ir con los amiguitos. Había mucho espacio físico para que nos moviéramos libremente a buscar a nuestros amigos. Hoy en día, por muchas razones, ya no se puede, ¿no? Si vives en una ciudad puede ser muy difícil trasladarte de donde tú vives hasta la casa de tus amigos. Ahora, hoy en día, pues estamos con muchos miedos a todo lo que podría pasar a nuestros hijos, que no siempre son miedos tan fundados, es más como algo que está ahí, pero estadísticamente no hay más peligro hoy de lo que había hace 30 años, ¿sí? Pero estamos con la idea de que el mundo es más peligroso, lo que hace que nuestros niños no salen a buscar a sus amigos. Entonces, cuando están en los videojuegos, pueden entrar en chats con otros niños y forman amistades de esta manera. Es un escape para poder sostener amistades, crear amistades y sostenerlas que no pueden tener en otros entornos, no lo pueden tener en casa, después de la escuela. No existe ese mismo ambiente como cuando yo era niña o igual cuando tú eras más joven también, ¿no? Así que creo que hay que agregar esto. No solo se trata de tiempo y libertad, aunque estoy completamente de acuerdo con eso, también se trata de amistades, ¿no? Ok, los videojuegos tienen varias virtudes. Bueno, no quiero hablar solo de videojuegos. El uso de dispositivos tiene varias virtudes a diferentes niveles y creo que tú estás hablando del nivel social. El hecho de tener un dispositivo en el que puedes tener una videollamada con tus amigos, puedes tener chat, puedes compartir memes, puedes hacer stickers, puedes hacer mesas de debate, puedes hacer un montón de cosas, editar videos. Hay tanto que digamos que se vuelve una realidad aumentada. Las personas tienen la capacidad de extender su vida social en sus dispositivos y eso es genial para los niños porque si se dan cuenta, los niños y niñas tienen la vida restringida por los adultos. Los adultos tenemos la virtud de si quiero ir con mis amigos, voy y ya, no le tengo que pedir permiso a nadie. Si algo me pasa es mi responsabilidad.
Y los niños tienen que pedir permiso, a veces no les dan, no pueden ir con sus amigos todo el tiempo que quisieran. Entonces, los dispositivos se ha vuelto un alcance social para satisfacer esa necesidad de sociabilizar con otras personas que el mundo adulto ha restringido por diferentes razones. Quiero hablar un poco de lo que pasa con el cerebro y sí hablar más de los videojuegos, porque es cierto que los niños entran mucho a investigar, a ver videos, a divertirse, a averiguar, pero también entran un montón a jugar. Eh, Estuve platicando con Luis Leñero, un ser súper interesante que tiene una Ludolab, que se han especializado en hacer toda una movida de videojuegos para videojuegos pedagógicos. Y platicando con él acerca de lo que pasa con el cerebro, por ejemplo, esos juegos de computadora en los que usas mano derecha y mano izquierda a la vez son geniales porque conectan tus dos hemisferios del cerebro y tienes que mantener una coordinación. Es como tocar el piano, solamente que hay un montón de videojuegos en los que tienes que sociabilizar, tienes que tomar decisiones, tienes que administrar el dinero que ganas. O sea, tienes que hacer tantas cosas mientras coordinas tu cuerpo. Tomas decisiones a la vez que mueves todos tus dedos en ambas manos. Eso es re bueno para el cerebro, a diferencia de lo que piensan muchas personas que consideran que estar en la computadora es algo que te atrofia la mente, siendo que hay videojuegos y de hecho hay una lista de videojuegos, de más de 500 videojuegos que son recomendados pedagógicamente en los que construyes ciudades, administras recursos, generas estrategias, hay juegos de división de células, hay juegos de implosión de universos, hay juegos de lo que se puedan imaginar. Son tan inspiradores que tienen muchas virtudes para los niños y las niñas. Algo que me compartía esta persona experta en videojuegos es de que, por ejemplo, los juegos en los que solo usas un dedo, tipo en la tablet, en el que solo tienes que hacer así, solo con una mano, esos no es que te atrofien la mente, pero no es igual de bueno para tu cerebro porque solo estás usando un canal y no estás teniendo que coordinar toda tu mano. Entonces, sí hablamos de que... ¿quieres decir algo, Beca? Sí, quiero decir algo. Aquí para mí esto es como el gran punto con los niños pequeños, ¿no? Porque muchas veces les damos una pantalla para entretenerlos y pican nada más o deslizan, ¿no? Es como fácil. Pero los niños pequeños de 0 a 7 necesitan mucha motricidad, o sea, desarrollo de motricidad fina con sus deditos así, ¿no? Como de lo que pasa cuando tú estás frente a un rompecabezas, cuando tienes que tomar la pieza, intentar como entender cómo va la forma y luego colocarla. Eso desarrolla tu cerebro completamente diferente de que si estás picando nada más una pieza, ¿no? Y es como tú dices, con un dedo, ¿no? Y además los niños pequeños, bueno, los niños grandes también, pero pequeños sí necesitan muchísimo más movimiento. Entonces, ahí es como, esto es porque para mí las pantallas no son tan buenas para los niños pequeños, porque a pesar de estar ahí y, ay, es que mi hijo está recibiendo todo esto, realmente solo están utilizando un dedo cuando deberían de manipular objetos con todos sus dedos, con ambas manos, moviendo el cuerpo muchísimo más y no pueden todavía por su desarrollo neurológico manejar juegos más complejos, donde utilizan ambas manos, por ejemplo, ¿no? O tomar demasiadas decisiones. Eso no rinden sus cerebros para eso. Y por eso sí hay una diferencia enorme entre niños pequeños y niños más grandes, obviamente, ¿no? Pero es justamente por este punto que levantas tú. Es interesante lo que dices, porque algo pasa, no puedo generalizar definitivamente, hay personas que les da bien con eso, pero hablando específicamente, niños pequeños de 0 a 7 años que usan videojuegos en la tablet en los que solo ocupan una mano y un dedo y una sola pequeña fracción de su cerebro para resolver su videojuego, genera una baja tolerancia a la frustración si es que los juegos que juegan son demasiado fáciles y ganan muy rápido. Al momento de interactuar en proyectos
como jugar Jenga, armar rompecabezas. Si vienen de haber jugado un juego durante una hora en la que solo tuvieron que estarle dando de comer a un gatito moviendo así su dedo y ganaron 1000 puntos y el juego les celebró mucho, la celebración es un refuerzo positivo. Lo único que sucede es de que si es demasiado fácil a esas edades, al momento en el que se enfrentan a, no sé, a sacar una pieza de Jenga sin tirar la torre, eso tiene mucha más complejidad y si solo jugaron y se acostumbraron al refuerzo positivo de sus logros en videojuegos, a veces pasa, no puedo decir que siempre, pero a veces pasa de que se hace una baja tolerancia a la frustración. Como estás demasiado acostumbrado a ganar muy fácil, Sí, si eso te genera muy sí, complejidad, puede ser que lo abandones rápido o que te frustres muy rápido. Que igual eso es sí, algo que se puede ir trabajando con el tiempo. sí, pero sí es cierto, ¿Quieres y yo decir algo? sí, lo he visto esto, exactamente esto en niños pequeños, de que bajo estas condiciones, como tú lo estás explicando, definitivamente desarrollan una baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando ya están haciendo algo en la tercera dimensión donde estamos viviendo, pues como que su autorregulación, su autocontrol se vuelve muchísimo más compleja, más difícil y sí se frustran muchísimo más porque están como acostumbrados ya a que todo sea súper fácil. Entonces, yo no estoy diciendo que a los niños chiquitos no les demos pantallas. Claro que sí, porque sí tiene que ver, o sea, todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, o sea, esto es normal, estamos viviendo con pantallas ahora, pero yo no quisiera que fuera demasiado tiempo, un tiempecito nada más, poquito, poquito, y tener mucho cuidado, o sea, buscar información acerca de entonces qué tipo de juegos convendría a niños de esas edades más pequeñas. Sí, algo que también quiero tocar de tema, porque me lo han compartido muchos como temor, es de que ya no quiero hablar de niños chiquitos, sino de un poquito más grandes, cuando los niños grandes ya pueden elegir sus juegos, que ya pueden comprar en Google Play y que ya se mandan solos en Internet. De repente tienen juegos que pueden ser violentos, intensos, agresivos, de miedo, Resident Evil, Grand Theft Auto, en los que robas coches y atropellas personas y matas maleantes. Hay una preocupación que por el hecho de estar en contacto con este tipo de violencia, los niños se vuelvan o violentas. Es súper interesante esta perspectiva. Se han hecho un montón de estudios al respecto y todos los datos dicen lo mismo. Las personas que replican la violencia son las que la han vivido. Esto quiere decir que si tú maltratas a tu hijo o a tu hija, en su contexto es buleado, en su contexto hay violencia que es recibida por ellos, violencia verbal, violencia física, o incluso en casa hay violencia de papá, mamá, se pegan, se maltratan, eso sí genera que las apliquen la violencia. Y al contrario de lo que todos piensan o muchas personas piensan, los juegos en los que matas a alguien, destruyes cosas, quemas cosas, se vuelve un proceso terapéutico, porque puedes liberar esa tensión y es como una catarsis, o sea, hay una sensación de bienestar después de poder haber hecho todas esas cosas y no es como que acabes de jugar un juego violento y tengas ganas de matar y de ir a golpear personas. Al contrario, sacías como esa intensidad en un juego y en serio, te sientes bien, ¿no? Y la preocupación es de que si por ver violencia en esos juegos se te ocurra ir a dispararle a las personas, esto es falso. Tendrías que tener un cerebro atípico con un trastorno en el que te lo dispare, pero eso hubiera sido un videojuego, una película o cualquier cosa, cuando no estás bien neurológicamente hablando. Pero si tu cerebro es neurológicamente típico, los juegos violentos no te vuelven violento. Eso es algo que hay que Claro, notar. Lo que te sí, vuelve violento es sí, recibir violencia. Eso sí te vuelve violento. totalmente. Totalmente, creo que ahí nosotros como adultos muchas veces no nos damos cuenta que tan violentos somos con nuestros niños, no nos damos cuenta. Los castigos, los premios, los regaños, no dejar que tomen decisiones, maltrato físico, maltrato psicológico.
chantaje emocional, o sea, tenemos una violencia increíble dentro de nosotros y lo proyectamos hacia los niños y de eso se aprenden violencia, definitivamente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jeremy. Para mí es un poquito lo mismo como cuando pones, yo no sé cómo se llama esta cosa de box, ¿no? En boxeo, cuando pones como un punching bag, donde puedes como darle. Es lo mismo en los videojuegos. Se vuelve una catarsis, sacan esas frustraciones y pa. Mi hijo, por ejemplo, cuando yo le platiqué de este tema hace tiempo, así como consultándolo, ¿no? Como diciéndole, oye, pues tengo familias que me dicen, que me preguntan, ¿tú qué juegas mucho? ¿Qué dices? Me dice, mamá, ¿de verdad creen los adultos que somos pendejos? ¿Creen que somos tontos? ¿Creen que no entendemos que esto es ficticio? Esto no es verdad. Y estar como matando a alguien y que salga sangre, eso a mí no me afecta de esa manera como lo piensan ellos, porque esto no es de verdad. Y yo lo sé, igual como cuando, y quiero hacer un paralelo, ¿no? Porque he tenido a familias que tienen mucho miedo. En mi kinder, si leemos, por ejemplo, un cuento como La Caperucita Roja, pero es que el lobo, ya va a tener miedo a los lobos y va a pensar que los lobos son animales malos. Y yo así de, pero ¿qué es lo que piensan? O sea, si sale un miedo en el niño, es para que lo pueda trabajar y superar emocionalmente y crecer de ahí. Pero hasta los niños pequeños entienden que el lobo en la Caperucita Roja es un lobo ficticio porque habla, porque se disfraza. O sea, no son estúpidos. Pero nosotros muy claramente como adultos sí somos estúpidos. Bueno, cambiando un poco de tema de la Sí. estupidez adulta, es interesante todo lo que pasa con el mundo de los videojuegos, el internet y las pantallas, porque sí es cierto que hay desconfianza de creer de la falta de criterio de los niños y las niñas. A veces pensamos que todo lo que vean, y también pasaba con la televisión, que todo lo que veas lo ibas a querer hacer o replicar. Es cierto que sí existe inspiración, que sí, de repente yo veo como los niños después de jugar un juego de espadas, quieren ir a jugar espadas afuera y se arman sus palos y se ponen a jugar. Algo en el juego les inspira, ¿no? De repente empiezan a replicar juegos. Una vez vi una TED Talk que se me hizo fabulosa. Hay varias TED Talks que hablan sobre los videojuegos y un programador hablaba sobre los beneficios que tiene el videojuego para desescolarizarte. Y quiero mencionar rápido estos puntos. Algo que tienen de fabuloso los videojuegos para el mundo moderno es de que te hace tomar soluciones rápidas, trabajar en equipo y eliminar tu miedo a equivocarte. Porque lo puedes intentar cuantas veces quieras, nadie te va a hacer sentir mal si te equivocas, te puedes morir 1000 veces al infinito. Son como muchas cosas que a nivel escolar es algo que no tenemos oportunidad. Tenemos que acertar a la primera, hay un castigo si no eres el mejor, hay mucha Solo hay competencia a una nivel de presión respuesta. con otras personas, solo hay una respuesta y eso hace que tu cerebro se empiece a condicionar y digamos que a tener menos canales neuronales para solucionar cosas de manera creativa y que quiero hacer la connotación que solucionar cosas de manera creativa es una de las habilidades para tener, porque no importa qué te vayas a dedicar en tu vida y a qué te vayas a enfrentar, si tienes la capacidad de ver un problema y tomar soluciones en tu mente, tienes un paso más hacia el éxito. El problema de la escolaridad es de que pasas demasiado tiempo obedeciendo y no tienes chance de practicar esto. Los videojuegos te dan esta oportunidad de poder equivocarte un montón, probarlo muchas veces, ir haciendo como tus teorías, ir diciendo, ok, lo voy a intentar, genera resiliencia, genera un montón de habilidades útiles que las practicas en el videojuego y que te sirven en la vida cotidiana, pero esto a veces no se ve vivenciado porque es algo un poco subjetivo, intangible y que vas viendo conforme se va practicando. Pero sí es muy ¿Quieres compartir interesante lo que algo? dices. Sí, porque es muy, muy interesante lo que dices y efectivamente también muchos adultos creen
que sus hijos, por estar jugando tanto videojuegos, van a desarrollar como un malestar psicológico, ¿no? Que no se van a sentir bien. Pero todos los últimas, o sea, las últimas investigaciones científicas que han salido, que tratan de o sea, de miles, de cientos de personas, o sea, como hay uno que es de más de 100,000 adolescentes, donde están mostrando que realmente los niños que están jugando videojuegos están mejor de salud mental, psicológico, emocional, que niños que no juegan. Y hay varios de esos estudios que están saliendo en este momento y me parece súper importante porque efectivamente, sí, como tú dices, hay mucho de desescolarización ahí, tienen la oportunidad de desarrollar habilidades que no hay forma de desarrollar en el sistema escolarizado o dentro de las familias porque nosotros como papás controlamos demasiado a nuestros hijos. Este, pero justamente creo yo por este control, o sea, eso y poder estar expuesto a situaciones donde puedan equivocarse sin que tenga consecuencias, donde puedan tomar decisiones y volver a tomar una decisión, solucionar cosas, trabajar en equipo, socializar, sí desarrollan muchísimas cosas y dentro de eso también salud psicológica, salud mental, salud emocional. Y eso lo están mostrando estas investigaciones. Voy a checar que llegan comentarios que están diciendo. Dicen varias cosas interesantes. Mientras tú lees, Sí. yo quiero compartir que algo que me encanta de los dispositivos, ya dejando de un poco de lado específicamente los videojuegos, a mí la verdad los dispositivos, y sobre todo cuando tienen internet, se me hace una vanguardia pedagógica, puesto que tienen el mundo de la información en sus manos. O sea, traer un montón de libros y todo esto obviamente nunca un dispositivo puede reemplazar la belleza de sentir un libro o leerlo y leerlo y darle vuelta a la página y rayarlo. Hay algo con eso que no puede ser reemplazado, pero lo que sí puede apoyar es de que tienes la información que necesites en 3 clics, ¿no? Aprender a aprender es algo que nos ayuda mucho los dispositivos porque siempre puedes acceder a la información que necesites, ¿sí? Sí, y la verdad también, Jeremy, yo difiero ahí. O sea, nosotros, mi hijo y yo, hablamos sueco en casa, ¿no? Vivimos aquí en México. Él es un lector, puede fácilmente devorar de 4 a 6 libros por semana cuando se pone a hacer eso. Nosotros no podemos cargar libros del otro lado del Atlántico para que él pueda leer acá. Entonces, estamos usando la pantalla, obviamente. No hay, o sea, y él está devorando libros a través ¿cómo se dice? Del tablet que tenemos. Sí, efectivamente le gusta más tener el libro físicamente en sus manos, pero no hay forma. Y esto es nuestra única forma de que él pueda leer en sueco y es tener acceso a todas estas bibliotecas que hay en sueco con un montón de libros. Entonces a eso también sirve, aunque sí es más rico tenerlo en sus manos, pero es más caro también, ¿no? Caro y en nuestro caso, si vamos a hablar de un promedio de 4 libros por semana, 52 semanas, imagínate la cantidad de kilos que tendríamos que traernos desde el otro lado del Atlántico. Es bien interesante lo que dices, porque cuando un papá que hay en el mundo del internet y los de los dispositivos se ponen a investigar. No se imaginan la lista de páginas web que existen para que tu hijo aprenda a programar, para que aprenda a diseñar, para que aprenda a dibujar, para que aprenda diseño digital, para que aprenda otros idiomas, para que aprenda cualquier asignatura. Te puedes meter a Khan Academy. Incluso hay empresas como hay estas DreamWorks o Disney que tienen sus propias páginas en las que los niños pueden aprender a hacer animaciones, a dibujar personajes. Hay una lista así enorme de recursos que los papás a veces no saben y los niños tampoco, pero cuando uno empieza a investigar te encuentras de que hay cosas maravillosas, videojuegos, programas, hay contenido muy valioso para los niños y las niñas en internet, solamente hay que saber encontrarlo.
Y algo que quiero decir, porque creo que ya tenemos un buen de tiempo en esta llamada, Sí. es de que los dispositivos una perfecta herramienta para practicar la autorregulación. A veces pasa de que, yo lo veo, ¿no? Aquí con los niños, hacen acuerdos de que tienes que lavar los platos. Y entonces los niños no tienen ganas de lavar los platos, prefieren ver una película antes que lavar los platos. Entonces se pueden ver una película y ya se empieza a generar una complejidad de dinámicas familiares, porque a veces los niños prefieren estar en su dispositivo que hacer lo que les toca hacer o que hacer la tarea o hacer otras cosas. Esto quiere decir simplemente que debemos poner atención en aprender a autorregularnos. A mí me encanta primero revisar los adultos, porque muchas veces queremos que los niños y las niñas se autorregulen, pero los adultos están todo el tiempo con el cel, sacándolo a cada rato, revisando mensajes todo el tiempo, trabajando un montón en la computadora, dejando de estar con la familia por estar en la compu. Los niños observan eso y entonces también empiezan a hacer asociaciones. eh, y a veces ni los mismos adultos nos autorregulamos en Facebook o en Instagram o en redes sociales, y es bien importante primero revisar la autorregulación de los dispositivos como adultos para ver cómo les podemos apoyar mejor a los niños y niñas a que ellos puedan decidir y hacerse cargo de sus propios horarios y de sus propias actividades, sin que los dispositivos se conviertan en algo que entorpezca sus días, sino al contrario, que los apoye. Eso se hace con mucha escucha, toma de acuerdos, ayudarles a los niños para que ellos mismos se den tiempos y horarios y digan, ok, voy a estar 2 horas jugando esto, pero 2 horas van a ser, ¿no? Y como Yo ir conversando el uso, ¿sí? Sí, yo creo que aquí también es súper importante, o sea, lo que creo que muchos adultos observamos es que si estamos leyendo un libro o estamos, qué sé yo, platicando con alguien, en general es como nos dan más chance los niños a hacer esas cosas, pero algo pasa cuando nos ponemos en los dispositivos que hace que ¡bum! Llegan, ¿no? Como que llegan y están más inquietos, este... Yo creo que muchas veces nosotros mismos nos dejamos chupar por estos dispositivos y no estamos siendo claros con nuestros hijos, no estamos diciéndoles qué estamos haciendo ahí. Ahora estoy mandando mensaje a una mamá preocupada por tal o tal cosa, o estoy buscando una receta para esto y esto, o fíjate que ahora estoy leyendo un artículo, porque cómo podemos hacer todas estas cosas y más en un solo lugar. El niño solo nos ve ahí y yo siento que es como un poquito como cuando estamos en Facebook, ¿no? Que nos chupa y yo creo que metimos algo muy, muy raro ahí para los niños que hace que a ellos no les gusta que estemos en la pantalla. Y creo que muchas veces sí estamos efectivamente en Facebook, pero creo que es importante justamente ahí tener mucha claridad y mucha apertura y transparencia con los niños y decirles qué estoy haciendo en este momento para que sepan para qué estoy utilizando este aparato, ¿no? Con el cual estoy en este momento. Y yo creo que eso es también como sirve de modelar un poco que podemos utilizarlo para muchas cosas diferentes, que no todas las cosas tal vez son tan necesarias o tan buenas siempre. O sea, si yo estoy en Facebook ahí como nada más checando, chismeando con otras personas, viendo qué es lo que comieron ayer, eso no es lo mismo que yo estar buscando una receta o haciendo otra cosa. Y tener esa claridad, claridad, ¿no? Y creo que en general aquí es siempre regresar al hecho de que nosotros somos el contexto también del cual aprenden nuestros niños. Nosotros somos los ejemplos de los cuales aprenden y hacernos cargo de eso, no estar botando esto en los niños y proyectando nuestros miedos ahí sin vernos a nosotros mismos. Y ahorita estuve checando aquí un mensaje de Alba que dice que su hijo que está jugando así como videojuegos ahí con un amigo, pues está en una situación de bullying con este niño y los dos están siendo educados en casa. Yo quisiera también nada más decir que no solo porque estás educando en casa significa que estás lejos de situaciones de violencia.
porque depende de los papás que tanto nos trabajamos, depende de qué tanto estamos cambiando nuestros patrones de crianza y de educación y cómo estamos acompañando a los niños. Entonces siempre es como regresar con nosotros los adultos, cómo estamos nosotros manejando esto en nuestras propias vidas y qué imagen estamos dando, qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos. Uf, pues sí, eso creo que independientemente de si hablamos de dispositivos, de comunicación, de cualquier cosa, siempre los adultos debemos revisarnos porque a veces vemos reflejadas actitudes en los niños que no nos gustan y no nos gustan porque también reflejan una parte de nosotros mismos. Yo aquí aconsejo en cuestión de dispositivos mucha información. Hay tanta información en internet, hay tantos TED Talks, tantos libros, tantas investigaciones hechas, tantas personas haciendo proyectos con videojuegos, proyectos en línea de apoyo al desarrollo cognitivo de los niños y las niñas, que creo que vale la pena informarnos un poco más como adultos antes de satanizar a los videojuegos y a las pantallas sin realmente revisar todo el trasfondo y toda la complejidad que tiene este. Y también creo que yo no me considero ni defensor ni retractor de las pantallas. Estoy descubriendo igual que todos este mundo tecnológico y cada vez me maravillo de ver cosas súper chidas que digo, wow, esto está increíble, ¿no? Qué genial que existen las pantallas y el internet, porque pueden pasar tantas cosas. Y también me encuentro cosas en línea que digo, wow, esto no sé si lo ve un niño qué pasaría en su cerebro, si lo traumaría, lo trastornaría. Entonces creo que sí es importante nosotros con más información y de repente veo como los niños van súper rápido, saben de un montón de aplicaciones y cosas que los adultos no, que desconocemos porque no es lo nuestro. Y creo que es importante también estar a la vanguardia para acompañarles mejor. A mí como consejo me gustaría invitar a papás y mamás que les preocupa lo que sus hijos ven o juegan, que los acompañen también. A veces es como de paso y veo que está disparando y me asusto, ¿no? Y no quiero que juegue a eso, pero tampoco me acerco a ver, a platicar con él, a saber cómo lo vive, a saber qué está experimentando, a reflexionar, a hacer preguntas de lo que sucede. Solamente como que nos asusta lo que ven y no queremos que lo vean más, pero tampoco nos acercamos para ver qué es todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces creo que sí es Sí. importante que los adultos nos acerquemos más a acompañar este tipo de procesos y que también los apoyemos a que ellos y ellas puedan autodirigirse, autorregularse en el uso de los dispositivos y que no sea el trabajo de los adultos designar horarios, decirles, oye, ya es la hora. O igual y sí podemos recordarles, pero si en los adultos queda regular el uso y el tiempo, ellos se acostumbran a que los adultos son los que les dicen ya y no paran hasta que el adulto les diga que se acaba, ¿no? Entonces, sí es importante que se dé esa capacidad de decir, quiero jugar tanto tiempo y cuando acabe eso ya me voy a ir a hacer otra cosa. ¿Tú quieres Sí, dar y la algún verdad es que, o consejo? sea, Puesto que ya se no, hizo súper largo. no, yo creo que lo que tú acabas de decir es justamente eso. O sea, a veces los niños piden, o sea, para poder, o sea, dicen, quiero hacer esto durante 2 horas. ¿Qué necesitas tú para pararle después? No, pues que me recuerdes, pero que entiendas entonces, mamá, que entiendas que tal vez estoy en un proceso y que no puedo pagar así, que necesito tal vez recorrer un poquito más de tiempo que yo pensaba necesitar porque estoy en un proceso que no se deja interrumpir así, porque hay de juegos y juegos. Hay juegos donde puedes pararle, guardar y seguir, y hay otros donde sí necesitas como cerrar un ciclo. Y yo creo que en ese sentido sí necesitamos acercarnos, necesitamos acompañarnos y no solo hacer que esto sea como el diablo, ¿no? Porque no es así de sencillo. Y quiero nada más agregar que a veces también sale información o recomendaciones de lugares que tomamos muy en serio, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que no sé si se acuerdan, hace años cuando salió la gripa porcina,
y que ahí andaban con sus vacunas para todos y luego unos meses después entendimos que era puro fraude, que las vacunas eran peligrosas. Ahorita, por ejemplo, justamente esta dicha organización ha dicho que efectivamente no hay realmente estudios que digan que los videojuegos sean peligrosos. Sin embargo, recomiendan tener mucho cuidado. Entonces, si alguien escucha eso y dice, no, pero es que la Organización Mundial de la Salud está recomendando tener cuidado, pero no leen todo lo que dijeron, ahí sí hay que tener cuidado. O sea, no, o sea, es como nosotros necesitamos sí informarnos, buscar información, checar estudios, pero no leer un artículo y creer todo lo que estamos leyendo, igual como queremos que nuestros hijos se vuelvan críticos en cuanto a las fuentes de dónde sacan la información, nosotros también. Es súper importante. Y ya. Sí, definitivamente. Pues, ¿qué te parece, Beca? Que dejemos por ahí este tema que yo creo que es súper Sí, extenso y que podríamos hablar horas de todo lo que pasa sí, con los videojuegos, los videos y el mundo del internet. Quizá va. en otro momento podemos retomar el tema y seguir hablando de otras cosas. ¿Te parece bien? Sí, definitivamente, ya estuvo. A ver, va a ser muy difícil hacer el saludo, Jeremy, pero intentémoslo. A ver, adiós a Bueno, todos, ay, adiós a todas. Va gracias. así como en cámara lenta. Qué, qué chafa Gracias soy así. por ver los videos, hagan preguntas. Nos vemos en la próxima. Sí, cuídense mucho.